Cuando se dio el resultado electoral, todos fuimos disparados a mirar un poco en forma más detallada las propuestas de Milei, pero no fue necesario ir para atrás, porque a partir de allí entró a irrumpir en todos lados las propuestas de Milei, actualizadas digo, porque en la semana se lo ha visto en varios medios, y a partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué es todo esto? ¿Para dónde vamos? O si este es el hombre el cual la sociedad determina que sea el presidente. Primeramente hay que decir, la sociedad determinó que es el hombre más votado hoy en la Argentina. Él, en el contexto individual y en el contexto de alianza, es la persona más votada. ¿Eso qué quiere decir? Que está más cerca de la Casa Rosada. No cabe ningún tipo de dudas. Uno puede hacer cualquier tipo de interpretación diciendo que es una primaria, todo lo que vos quieras, pero el domingo pasado, la única verdad, en los hechos, en los votitos, el tipo fue el que tuvo mayor cantidad de votos. Punto y aparte a eso. Nos encontramos con un montón de cosas que decíamos, pero ¿todo esto es factible? Todo esto, pero a ver, habló de plebiscitar la ley de la interrupción del embarazo, la de dolarizar, ¿tiene algún impedimento legal? La de tenencia de armas. Bueno, Lorena González Tocci es abogada, constitucionalista, docente universitaria. Lorena, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos cómo andás? ¿Bien? Todo muy bien. Todo muy bien. ¿Sorprendida o no? Por los resultados electorales, un poco sí. Creo que como todo el mundo. Porque bien creo que la idea generalizada era que podría llegar a tener una elección... No sé, no quiero volver sobre porcentajes pasados, ¿no? Pero iba a tener una presencia en estas elecciones, es decir, no iba a pasar por abajo del radar el voto de Milei. Creo que nadie se imaginó semejante proyección. Igualmente creo que hay que leerlo, lo digo rápidamente, en el contexto de elecciones primarias. En Argentina, como siempre, los fenómenos los vivimos de manera diferente. Una elección primaria que parece una primera vuelta, pero no lo es. Es una elección primaria y hay mucho por recorrer. No le quiero bajar el precio al mensaje, ¿no? Pero entre un voto llamado de atención y un voto de alarma, en el sentido de que hay un grupo interesante de la población que por lo pronto está muy desencantada. Entonces creo que utiliza, como esto ya pasó, ¿no? Utiliza el mecanismo de las primarias para hacerse oír, por decirlo de alguna manera rápida. Pero lo que más me sorprendió fue el porcentaje y la costumbre de que las primarias se conviertan en primera vuelta en Argentina. Ese será todo un tema, pero allí dentro de esto uno queda entrampado y dice, bueno, a ver, y si esto en realidad para esos 7 millones de personas no fue una primaria, fue una primera vuelta, tenemos que mirar qué es lo que se viene o qué es lo que propone. Y en eso, ¿vos qué ves? ¿Hay posibilidad, tiene chances constitucionales de avanzar en estas reformas como bien lo viene planteando y diciendo alegremente, plebiscitar la interrupción del embarazo, la de dolarizar, tiene algún tipo de impedimento, la de la tenencia de armas? ¿Cómo ves todas esas cosas? Bueno, ahí es un planteo interesante. Más allá del análisis político rápido que hicimos recién sobre el impacto de un porcentaje de una elección, que se puede dar en cualquier tipo de elección, cuando uno tiene que escoger algún candidato, sobre todo en una elección tan importante como la presidencial y la legislativa también, porque nosotros también tenemos una deformación, creemos que lo más importante es la elección presidencial, y lo es, pero la que define los frenos y la que define los límites es la elección legislativa. Entonces no tenemos que también pasar por abajo del radar la importancia de elegir diputados y senadores. Pero también estas elecciones deberían hacernos poner atención sobre lo que proponen los candidatos y las candidatas. Entonces, si vamos a analizar estas tres cuestiones que vos reseñás, que aparecen en la propuesta que difunde Milei y que difunde con más fuerza montado sobre el resultado de las elecciones primarias, muchas de esas propuestas, por lo menos las que nombramos ahora, chocan con límites constitucionales concretos. Es decir, la única forma de poder llevar adelante esas propuestas sería violando, ignorando, transgrediendo la Constitución.
Yo ya sé que si nos ponemos también a buscar una respuesta rápida, decimos, bueno, sí, pero la Constitución se viola todo el tiempo. Sí, pero hay consecuencias de violar la Constitución. Entonces, empecemos por la primera. Proponer dolarizar la economía, proponer pasar a un sistema de dolarización en Argentina y cambiar la moneda argentina. Bueno, esto tiene límites concretos en la Constitución. Y eso es curioso, porque esos límites están en la Constitución histórica, en la de 1853, esa redactada por Alberdi, que ese grupo político ensalza. No sé si notaste que en los últimos tiempos hablan siempre de la Constitución de Alberdi. Bueno, claro, sería interesante que la lean. Esa Constitución de Alberdi es la que dice, por ejemplo, que la competencia en materia de moneda para establecer el valor de la moneda y para defender el valor de la moneda le corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación. Esto voy a decir rápidamente los artículos, no voy a dar una clase de derecho constitucional, pero lo encontramos hoy. En el 75, inciso 6, cuando hace referencia al Banco Federal. Por eso es importante el Banco Central, por eso son importantes las facultades del Banco Central en cómo protejo la moneda, cómo defiendo el valor de la moneda y cómo establezco el valor de la moneda. Luego también, el 75, inciso 12, hace referencia a que el Congreso hace sellar moneda, fija su valor y el de las monedas extranjeras. Fíjate hasta dónde llega esta potestad. Entonces, hay un claro control del Congreso sobre la moneda, sobre el sistema de la moneda en el sistema argentino. Después el 75 también te dice que dicta leyes sobre la falsificación de moneda corriente. Es otra forma de proteger a la moneda circulante en nuestro país y proteger su valor. Y en 1994, todas estas normas que referí recién son de la Constitución histórica. Y en 1994 se incorpora en el artículo 75, el artículo 75 es el que describe las facultades del Congreso. En el 94 se incorpora una norma típica del siglo XX en cara al siglo XXI, que es la denominada cláusula del desarrollo humano. Fija metas que el Congreso tiene que cumplir a través del dictado de leyes. Y dentro de esas metas, el 75, inciso 19, dice: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores y al final a la defensa del valor de la moneda. Entonces, si yo tengo alguna duda sobre las potestades del Congreso, sobre la moneda, sobre el valor moneda, sobre la defensa de la moneda, creo que si repaso la Constitución histórica y la reforma del 94, esas dudas quedan claramente despejadas. O sea, la dolarización echada por tierra, ya sea con la base de la actual Constitución o la Constitución de Alberdi, que los libertarios la ponen como emblema principal para ellos. Exactamente. Nosotros tenemos un sistema constitucional bastante claro en términos de moneda. Sí. Yo ya sé que a veces cuando se argumenta, lo estuve escuchando estos días, hacen referencia a la convertibilidad. Bueno, la convertibilidad operó en la década del 90 en Argentina, es decir, que dentro del sistema legal argentino un peso era igual a un dólar. Eso no es convertibilidad en términos económicos. En Argentina tenemos varias costumbres. Una es ponerles una etiqueta a fenómenos que le corresponden a otra. Lo que pasa es que suena muy marketinero decir que un peso era igual a un dólar. Yo creo una ficción legal, pero para que un peso sea igual que un dólar, el tipo de cambio fijo lo fija el Banco Central. ¿Por qué? Si yo salía con un peso en Argentina, en Uruguay, y quería comprar un dólar, no me iban a decir es igual dentro de las fronteras de tu país. Se llama tipo de cambio fijo, es distinto. Entonces, aún en ese contexto, el Congreso lo que estableció es lo que decía recién, la paridad con una moneda, pero no dijo que la moneda era reemplazada por el dólar, sino que establece el valor de la moneda. ¿Te acordás lo que dije al principio? Sí. Entonces, sin entrar a explicar convertibilidad, eso no es dolarizar la economía. Ahora, lo importante es que todas las propuestas que elaboren y que exhiban a la ciudadanía, a los candidatos, lo mínimo que deberíamos exigir es que tengan base constitucional. Claro. Porque aun cuando uno lo diga con arrojo, también escuché en estos días, bueno, no importa, lo importante es que va a buscar un mecanismo para resolverlo. Yo no puedo ir por mecanismos inconstitucionales, no solamente porque es el deber ser,
sino porque eso genera una inseguridad jurídica muy profunda. Entonces, si yo quiero que el país arranque para algún lado, para decirlo rápidamente, no puedo empezar violando la ley. No puedo arrancar violando la ley. Y ese concepto... Los económicos es costoso. Es costoso violar la ley. Claro. No es barato violar la ley. Y ese concepto que reiteradamente lo dicen de dinamitar, en términos figurativos obviamente, el Banco Central, ¿es factible? Sí, nosotros tenemos una regulación, como te dije, en el 75, inciso 6, y una regulación por una ley del Congreso, que establece la función del Banco Central. Todo esto es competencia del Congreso. El Congreso puede determinar qué competencias, pero nosotros necesitamos la figura del Banco Central porque funciona en estos dos andariveles de fijar el valor y defender el valor de la moneda. Ahora, las facultades que tiene el Banco Central las fija la ley. En este caso, la ley vigente es la 23.144. Pero tiene un sentido el Banco Central dentro de este sistema que estoy describiendo, con un Congreso que dice que es moneda, rechaza las monedas falsas, fija su valor y defiende su valor y fija el valor de la moneda extranjera. Entonces, la Constitución es un sistema de normas. Dentro de ese sistema de normas tenemos las normas vinculadas al valor moneda y a la moneda circulante y al concepto de moneda y a los institutos que coadyuvan a que eso funciona. Entonces, yo debería violar muchas normas constitucionales, las 6 por lo pronto que te acabo de enunciar, para decir el Banco Central lo dinamito, porque es una institución constitucional, es una institución creada por la Constitución y reglamentada por una ley. Entonces, empiezo a tener problemas claros en términos de violaciones constitucionales. Obviamente que las campañas, y sobre todo las campañas de antinomias, que son las que tenemos últimamente, muchas veces los candidatos dicen cosas que no necesariamente van a cumplir, muchas veces dicen algo que genere un impacto, sobre todo en un momento de crisis económica como el nuestro, ¿no? Tan brutal, ¿no? Pero después hay que bajar, hay que analizar, hay que baje la espuma, entonces hay que buscar el andarivel dentro de la Constitución. Y si no está el andarivel dentro de la Constitución, por más que lo proclamen, salvo que propongan una revolución. Es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Ahora, ¿y los otros temas que viene planteando, tienen algún tipo de andamiaje que son bastante controvertidos constitucional? Bueno, hay uno que también empezó a dar vueltas, y yo creo que eso es una parte del testeo de la campaña, que es la posibilidad de plebiscitar. Creo que voy a tratar de reconducir como lo dice, lo plantea, todas aquellas decisiones políticas las va a plebiscitar, es decir, que va a someter a la decisión del pueblo, el pueblo en el sentido genérico, las decisiones políticas que quiera tomar o las decisiones políticas que implican cambios en leyes o en regulaciones anteriores. Y ahí tenemos otro problema constitucional. Básicamente me voy a referir a la modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que fue la última sobre la que se pronunció, pero lo dije genéricamente porque tiene un sentido. En el sistema de la Constitución Nacional, nosotros tenemos una democracia representativa. Esto también viene de la Constitución de Alberdi, del artículo 22, donde dice el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Quiere decir esto, que nosotros por algo el domingo fuimos a votar. El domingo íbamos a ir a votar dentro de 2 meses y tal vez íbamos a balotar un mes después en noviembre. Y cuando elegimos diputados y senadores, hacemos lo mismo. Y cuando en las provincias se eligen legisladores provinciales y gobernadores, hacemos exactamente lo mismo. No ejercemos la democracia en forma directa, sino que lo hacemos a través de nuestros representantes, que luego van a formar parte de órganos del Estado, poder legislativo, que es el único que puede dictar leyes, el único que puede dictar normas. Acordémonos que el presidente no puede ejercer funciones legislativas. Todo esto que acabo de relatar tiene un piso en alguna norma constitucional. Esto no es relato constitucional, esto es norma constitucional. Digo esto porque a veces se tergiversa lo que la letra de la Constitución dice. En ese marco, en el año 94, cuando se llevó adelante la reforma constitucional, se incorporaron mecanismos de democracia semidirecta, que son 2 mecanismos que permiten a los que ejercen cargos públicos, específicamente poder ejecutivo y sobre todo poder legislativo, tener un canal de comunicación más directo con el pueblo y al pueblo poder
fijarle la agenda, por decirlo de alguna manera rápida, a los representantes, decirles estos temas nos importan. Y de la vía contraria, de que los representantes consulten al pueblo sobre algunos temas que consideran relevantes, alguna decisión o algún cambio de política. Esos dos institutos se llaman, por un lado, iniciativa legislativa. Los ciudadanos le presentamos ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley. Y si cumplimos con ciertos requisitos, por ejemplo, tenemos que juntar el 1,5% como mínimo del padrón, firmas del padrón electoral, el Congreso debe tratar nuestro proyecto de ley. Ahí tenemos la posibilidad de fijar un tema relevante, es decir, una porción de la población, la ley reglamentaria establece en ese porcentaje, es la que le dice, este proyecto nos interesa, trátenlo. Eso es iniciativa legislativa. La Constitución establece expresamente en el artículo 39 que para iniciativa legislativa, el pueblo hacia el Congreso, no se pueden presentar iniciativas legislativas sobre cuestiones penales, cuestiones vinculadas a los partidos políticos, tratados internacionales y reforma constitucional. Eso no se puede plantear. Es decir, hay materias prohibidas de iniciativa legislativa. Ahora, lo que está planteando mi ley no es iniciativa legislativa. No es que el pueblo le diga, es al revés, que él le consulte al pueblo. Y eso se llama consulta popular. Y eso está regulado en el artículo 40. Y lo primero que tengo que decir es que no tiene materias prohibidas expresamente. No hay una materia expresamente prohibida. Pero sí hay un mecanismo especial. La consulta popular es el poder legislativo, y en algunos casos en la consulta no vinculante el poder ejecutivo, le consulte al pueblo sobre determinadas cuestiones. Y esa consulta no tiene en principio límites, salvo que la Constitución establezca un mecanismo específico para llevar adelante un determinado procedimiento. Por ejemplo, la Constitución dice que para reformar la Constitución se sigue un procedimiento del artículo 30, yo no puedo someter a consulta popular esa decisión. El artículo 40, redactado en el año 94, establece que el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, puede someter a consulta popular, que es plebiscito, un proyecto de ley. Esa convocatoria no puede ser vetada, no puede ser objetada por el Poder Ejecutivo, y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo se convertirá en ley y se promulgará automáticamente. Esa se llama consulta popular vinculante. Vinculante quiere decir que el resultado de lo que la gente vote se convierte en ley, una vez que el Congreso la discuta, ¿no? Ahora, lo importante es que, como acabo de reseñar recién, esa consulta popular vinculante le corresponde al Congreso, no le corresponde al Poder Ejecutivo. Y esto tiene lógica, Daniel, con lo que veníamos diciendo anteriormente. Si la Constitución establece que quien dicta normas de carácter general es el Congreso, y establece mecanismos más modernos de democracia semidirecta, es lógico que conserve la facultad de que el Congreso dicte leyes, porque si no yo desarmo el sistema constitucional. Porque si al presidente le doy una facultad legislativa, no representa al pueblo el presidente. Yo sé que esto suena fuerte. El presidente representa, obviamente tiene un cargo relevante, pero se elige por mayoría. En cambio en el Congreso yo tengo plasmada mayoría y minoría. Yo tengo una foto del pueblo en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores tengo representado el Estado federal en sentido igualitario. Todas las provincias tienen la misma representación en el Estado federal. Si yo transgredo la Constitución y le otorgo esta facultad al Poder Ejecutivo, representa a aquellos que están de acuerdo con lo que diga el presidente y viola la Constitución. Es que la Constitución sigue siendo un sistema. Este artículo 40 también prevé lo que se llama consulta popular no vinculante. Y acá viene el tema. No vinculante quiere decir que el resultado no obliga. Y dice el artículo 40, el Congreso o el presidente, dentro de sus respectivas competencias, podrán convocar a consulta popular no vinculante. Y en este caso el voto es no obligatorio. ¿Cuál es la clave? Primero, no vinculante quiere decir no me obliga el resultado. Y como es no vinculante, no estamos obligados a votar en un plebiscito no vinculante. Pero hay algo todavía más importante. Dice que lo pueden hacer el Congreso y el presidente dentro de sus respectivas competencias.
Y acá es lo más importante. Solamente se puede convocar una consulta vinculante si tengo una competencia reconocida por la Constitución. Y como dije anteriormente, ahí no hay una competencia reconocida por la Constitución. Y hay un paso previo a todo esto. Todo depende de si hay mayoría en el Congreso que diga hay consulta vinculante. Entonces, la caja de cambios la tiene el Congreso, no la tiene el Poder Ejecutivo. El valor del Congreso en todo esto en caso de concretarse esta presidencia. La verdad que ha sido una clase de Derecho Constitucional muy interesante la tuya. Me pareció muy atractivo. Muchas gracias. Vos sabés, Lorena, que cuando comenzó yo dije, ¿para qué le pregunté por el tema de las elecciones y ese primer análisis que hicimos en 2 minutos? Dije, se me va a enojar un poco porque no es la matriz de ella. Y la verdad que cuando después entraste a desarrollar dije, mirá, por dónde anduvo. Siempre es lindo, muy agradable escucharte porque uno termina aprendiendo muchísimo. Así que te agradezco mucho estos minutos, Lorena. Gracias. Yo te agradezco el interés por difundir este tipo de temas y poner un poco de luz en cierta confusión generó, por lo menos en la última semana, y creo que vamos a tener 2 meses por delante de confusiones. Es muy importante que vivamos adentro de la Constitución y no afuera. Claro. Esa sería mi Constitución. Mi Constitución también. Y recordar siempre que la Constitución, en todo caso, es un límite al poder. Respetarla es importante. Es que está pensada, la Constitución histórica, digo esto brevemente, justamente lo que evitaba era la democracia plebiscitaria. Porque decir que voy a someter a plebiscito es una falacia populista. Es decir, a mí lo que me importa es lo que diga el pueblo, no, a vos lo que te tiene que importar son los mecanismos que establece la Constitución, que es la que dice cómo se representa al pueblo. Y en este caso, la regla. Y en este caso, yendo a lo de Milei, lo votó un 30%, que en realidad... En una elección primaria. Exactamente, pero no deja de ser un 30% donde vivimos un 100%. Exactamente, pero es una elección, las elecciones hay que ganarlas, los cargos efectivos hay que ganarlos. Porque si no, también hacemos una especie de cargo plebiscitario, Daniel. Si no, yo salgo más o menos bien en una primaria y construyo una especie de poder extraño cuando todavía no fui electo. Sí. Es llamativo eso también, ¿no? Sí. Forma parte de las democracias modernas y forma parte de algo que es el populismo, que no necesariamente es ajeno a ciertos... movimientos que se autodenominan liberales y no lo son. Es así. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Lorena, un saludo grande, como siempre, gracias. Gracias a todos, adiós. Gracias, Lorena González Tochi, una gran constitucionalista con nosotros, explicándonos claramente los parámetros constitucionales para algunas propuestas que se han realizado.